Viste que nos encontramos con etapas en la vida en las que a veces te cambia para siempre. Aunque uno quiere creer que no. Yo siempre dije, no, a mí la maternidad no me cambió en nada, no tuve ningún problema, tuve un hijo que durmió, que comió, pero en realidad nos cambia un poco. Para ahí empezar el cuerpo, para siempre. Arranquemos por el Arranquemos cuerpo. mal. Arranquemos por las horas de dormir Sí. y no dormir. Porque el mío dormía. Pero bueno, tampoco es que dormía de corrido toda la noche. Pero no solamente las horas de dormir porque los chicos se despiertan, las horas de dormir nosotras porque ya nos empezamos a despertar con preocupaciones, con miedos. Ese sueño profundo, aunque salgas, te juntes con amigas, tengas no existe más. No existe más. Esto de compartir la noche y decir al padre, escúchame, no doy más, estoy cansada, necesito irme a la cama y dormir un rato. Y que se levante y tome ahí un poco el... Pero los hombres duermen profundamente, me da la sensación, ¿no? ¿Vos decís que descansan todos, mejor? Me parece que descansan ¿Y mejor. qué pasa con los hermanos? Yo no tengo esa experiencia porque Gael es hijo único. El segundo va más fácil y el tercero, que no lo tengo, me parece que va de taquito, ¿no? Se cría solo, el famoso se cría solo. Yo tuve una etapa de depresión posparto. ¿Sí? Y no es lindo, para nada lindo, para nadie. Ni para la mamá, ni para el bebé, ni para el papá, ni para la abuela, ni la otra abuela. Qué difícil. Y todas las personas que tienen que intervenir. Pero nadie en ese momento no me ayudaba, nadie. No, más vale. Y nadie me decía que tenés esto, te está pasando esto. En ese momento no, bueno, todo el mundo, madres más 40. Siempre tendemos además a tranquilizar a la persona o a decirle, tranquila, ya va a pasar, esto es un tiempo, pero nadie habla de la salud mental. Ni del padre, ni de la madre, ni de los hermanos. Nadie. Le dije a mis amigas, después de que nació mi primera hija, le dije, son guachas, no dijeron la verdad. No dijeron la verdad a mis amigas que no tenían hijos. Y ellas dijeron, no, bueno, es que lo que pasa es que después en el resumen uno se olvida de lo feo o de los malos momentos. Siempre queda lo bueno y es verdad. También es verdad. Pero estamos haciendo mate y catarsis hoy. Vamos a ofrecerle un mate a nuestra tercer compañera de este Temas de Mina de miércoles. ¿Quién más necesita este mate para hacer catarsis? Porque llegó corriendo. La Coscarelli. Estuvo. Gracias por el mate y gracias por la invitación. Muy bien. Gracias. Estoy feliz. Yo creo que ya gané. Me invitaron a este hermosísimo programa. Yo estoy siempre del otro lado esperando a ver cuáles son los temas que estas minas divinas que quiero y que admiro tratan, y lo tratan de una manera coloquial, profunda, pero al mismo tiempo relajada. Me encantan los temas que eligen, me encanta cómo los tratan, así que gracias por la invitación. Bueno, a ver si te divertís con nosotras hoy, nos Claro vamos a reír sí. un poco de nosotras mismas. Caro también, Caro es periodista, es conductora, muy conocida en Rosario, hace muchos años que nos conocemos además. Muchos años. He sido movilera muchos años también. Nos conocimos en la calle. En la calle nos conocimos. Qué feo, cada 20 uno años, haga volar hacemos su en la imaginación. No había hijos todavía de ningún No había lado. hijos. Yo te respondo la primera pregunta, después vamos a ir con la profesional que en realidad nos va a dar todos los argumentos. Yo quiero decir que Pero aparte trabajé con Carolina embarazada. Es verdad. En ese momento. Tenés razón, fuiste productora en Sobran los Motivos. Trabajábamos juntas cuando estaba embarazada. Sí. Bueno, es un lindo tema para que Caro esté con nosotras. Bueno, hoy mismo lloraba, mirá vos, tienes 7 años, felicitas, y hoy lloraba porque, bueno, las mujeres por ahí somos así, nosotras, por lo menos, las que nos conocemos, estas minas tan particulares que somos mamás, que somos laburantes, que somos profesionales y que siempre tenemos esa zanahoria adelante, esa curiosidad y seguimos haciendo cosas siempre. En algún momento cuando nos paramos y algo nos frena, y casi siempre nos frenan las emociones, las cosas que nos movilizan. Y no es casualidad que cuando nos frenamos y nos movilice algo, desde que somos madres, yo hoy recordaba a mi hija en una etapa de su vida en donde tuvo desafíos con el lenguaje entre los 2 y 3 años y me largué a llorar. Claro. Tal vez venía por otras cosas también, pero te toca fibras más íntimas. Sí. Entonces te respondo, Peque, definitivamente te cambia la maternidad. Claro. Aunque seamos todo esto que somos, seamos recontra posmodernas y deconstruidas y qué sé yo, igual la maternidad te cambia para siempre. Hay un clic para siempre, sí. ¿no? Para siempre. Y para siempre no cuando son chiquitos, para siempre es para siempre.
Vamos a incluir a alguien que sabe, ¿no? Vamos a incluirla a Jimena Lázaro. Bienvenida, Jimena. Gracias por sumarte a este tema de Mina. Es psicóloga y certificada en salud mental perinatal. Así que hoy vamos a hacer Mati Catarsis con vos, Jimena. Quiero que lo sepas, que te prepares. Bienvenida, Jimena, pobre, está asustada, ya antes de empezar. Jimena también es mamá, también tiene nuestra edad, un poco más joven, pero más o menos la pasó también, sabe de lo que habla, más allá de su título profesional, ¿no? Yo quiero hacer retomar esta pregunta que te hacía, o que hacía como reflexión la Peque. Hoy se habla de salud mental, más que antes al menos, porque antes no se hablaba definitivamente. ¿Hoy se habla de salud mental en esta etapa tan particular de la vida? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que en tan poco tiempo dijeron tantas cosas tan importantes que abrieron un montón de caminos. Por el que vos quieras. Bien, bueno. Que se habla, nos damos cuenta que es importante visibilizar la necesidad de trabajar en la salud mental durante esta etapa. Porque justamente cuando ustedes dicen estos cambios, son cambios reales y que hoy hay estudios que demuestran los cambios. Uno a veces asocia la maternidad como es una mujer embarazada y bueno, sí, físicamente estás viendo el cambio, pero ese cambio, yo digo, es la punta del iceberg lo que uno ve por fuera en realidad. Uh-huh. Por dentro de esa mujer está pasando una revolución que es única en su vida. No hay otro momento de la vida de una persona que tenga tantos cambios como en el momento del embarazo y del posparto. Entonces es importante poder conocer qué hay detrás de todo eso, qué hay debajo que no estamos viendo y que influye muchísimo en el desarrollo de esa persona. Más allá de los cambios físicos, a nivel médico sabemos un montón de cosas, los cambios hormonales, las cosas que normalmente se le hacen, tal vez se le dan más importancia. Pero también hay una cuestión en lo físico que tiene que ver con lo emocional. Nosotros tenemos por un lado lo que es el esquema corporal, que es lo objetivo del cuerpo. Nosotros sabemos cuánto pesamos, si somos rubias, morochas, tenemos rulos, tenemos el pelo lacio, eso es lo objetivo. Pero también está la imagen corporal, y esa imagen corporal tiene que ver con algo mucho más subjetivo, que es cómo nosotros hemos ido construido nuestra imagen a través de la mirada de los otros a lo largo de nuestra vida. Y ese paralelismo entre el esquema y la imagen durante el embarazo, nosotros podemos avanzar en el embarazo y ver la modificación de nuestro cuerpo real, pero eso no significa que nuestra imagen corporal comprenda eso, los tiempos claro. de lo real y los tiempos de lo físico y los tiempos de lo psicológico no van de forma paralela. Y eso muchas veces, ese desfasaje, genera un conflicto interno muy importante, porque muchas mujeres se miran al espejo y no se reconocen en ese cuerpo. Puede tener todo lo maravilloso el embarazo de socialmente, mágico. Claro, pero por otro lado hay un montón de cuestiones a nivel personal que son difíciles de poder asumir. Puede ser, pregunto sí. para ir desglosando esta etapa, por ejemplo, que acabas de mencionar, que es la del embarazo y de los cambios físicos, pero también claramente de otra índole, ¿no? Mentales. Es una revolución que empieza a darse y es la punta del iceberg, como decís vos. Ahora seguiremos con las otras etapas. No me olvido de la depresión posparto acá, toda una confesión. Digo, cuando uno comienza con esa transformación, que yo, en mi caso particular, cada caso es un mundo, yo digo que nunca me vi tan linda, y yo soy re autocrítica, para mí yo siempre me veo fea, siempre, no importa cuando leas esto, cuando veas esto, pero nunca me sentí tan linda, no sé, yo me sentía hermosa, plena, la palabra es plena. Pero digo, a muchas mujeres no les pasa lo mismo. Uh-huh. ¿Hay un entorno que usualmente hoy acompaña eso? ¿O la mujer se siente sola en ese momento? Bueno, hay de todo. El tema es que efectivamente, socialmente, la mujer se siente poco acompañada en general. Lo que nosotros escuchamos en la clínica es eso, que la mujer se siente poco comprendida también y con pocos espacios para poder expresar lo que le está pasando internamente. Imagínense que dentro de estos cambios que estamos hablando, la mujer durante el embarazo genera un cambio irreversible neurológico, ¿sí? Que es irreversible. Hay estudios que indican que la mujer tiene un cambio neurológico que lo que hace es una poda neuronal. Hay un recorte en su cerebro que le permite, que facilita y fomenta un perfeccionamiento para poder vincularse con ese bebé. Porque la prioridad a nivel físico, mental, psicológico de esa mujer que está gestando es poder vincularse con ese bebé.
Entonces, el cambio es tan grande. Hoy antes no se estudiaba tanto el cerebro de la mujer, ¿no? Y ahora sí hay estudios que nos pueden demostrar que estos cambios son irreversibles y que son cambios que solamente se dan en este estado. Pero parece que estuviéramos hablando de un montón de años, y estamos hablando de 10 años atrás, no más que eso. En ese momento no nos sentíamos acompañadas en el embarazo, más allá de la familia, de la pareja o de las mamás que estaban solas. Uno desea embarazarse o desea tener familia, digo en general, ¿no? O ese momento del embarazo. Y de repente se encuentra uno solo, por más que esté acompañado físicamente de un montón de personas, pero no hay un acompañamiento psicológico, no te lo dice nadie, no te lo dice el médico que te acompaña en los 9 meses, no te lo dice después el pediatra que te acompaña el año siguiente completo, no te lo dice nadie. El foco está en el bebé. Exactamente, el foco está en las cuestiones médicas, que está bien también, de la madre y ¿no? del bebé, que por supuesto no hay que dejarlas por fuera. El tema es que no podemos dividir a una persona solo como un cuerpo. A ver, es cuerpo y es mente. Cuando hablas de cambios neuronales irreversibles, Sí. ¿es positivo o negativo? Es positivo, es un Es perfeccionamiento del cerebro. Ok. Exacto. Ah. Sí, es un perfeccionamiento. Si sabía, Cortamos tenía un pasito más. Si sabía, Si tenía más estábamos pibes. arriba, imagínate ahora. ¿Cómo no tuve más hijos? O sea, O sea, vamos a ser mejores personas después de ser más madres. inteligentes. Más inteligentes. Ahí va. A ver, ¿cuál es la inteligencia en realidad que tiene nuestro cuerpo? Que sabe qué es lo que tiene que producir. Entonces ese cerebro se perfecciona justamente para poder facilitar ese vínculo, que es lo que vamos a necesitar, poder vincularnos con ese bebé para poder responder a sus necesidades. Si nosotros no logramos eso, si no nos podemos vincular, ¿cómo respondemos ahí? Porque ese es un punto clave. La forma de vincularnos con nuestros bebés es muy determinante en la ¿Intrauterino o...? Ambos. Ambos. Pero todo va acompañado. Tiene que ver cómo nos vamos sintiendo a lo largo de todo el embarazo, a lo largo del posparto, quién es nuestra tribu, quiénes son las personas que nos sostienen. Muchas veces están las parejas que se sienten ahí como muy que no saben qué hacer. Y yo ahora me siento que acá, viste, está mi mujer con el bebé y yo acá no sé qué hacer. El rol del hombre es tan importante durante el embarazo y sobre todo en el posparto. Imagínense que si una mujer tiene que poder estar bien para sostener y responder a las demandas del bebé, necesita ser sostenida. ¿Y por quién necesita ser sostenida? Por esa pareja. Esa pareja en ese momento, el rol más importante es poder sostener las necesidades de la madre. Y cuando digo las necesidades, no es lo que a veces uno escucha decir, sí, yo me quedo con el bebé para que ella limpie. No es me quedo con el bebé para que limpie, es qué necesitas. Es poder escuchar, es poder saber, poder registrar que el otro también tiene una demanda. Así como la madre tiene que estar significando el llanto de ese bebé para poder responder a sus necesidades, bueno, es poder ser escuchada. Eso es muy importante, tanto en el hombre como en la mujer. Socialmente damos por sentado un montón de cosas que pasan en esta época. Y la verdad es que muchas veces hay mujeres que vienen a la consulta con depresión posparto y te dicen, yo durante el embarazo ya me sentía mal, pero cuando le comenté al médico me dijo que era normal, que ya se me iba a pasar. ¿Qué es la depresión postparto? Claro, terrible. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo una mamá se da cuenta que está cursando ese estado? La depresión postparto es una de las psicopatologías perinatales que nosotros trabajamos, que abordamos. Lamentablemente tiene una incidencia muy alta, estamos hablando de un 15 a un 20%, es decir, un una de montón. cada 5 mujeres padece una depresión postparto. Y se cree que son más porque hay muchas que no son ni siquiera diagnosticadas, porque justamente como no hay un trabajo preventivo, muchas veces no se llega a poder diagnosticar. Es muy alta la incidencia. Ustedes fíjense que muchas veces por rutina se hacen estudios para diabetes gestacional, que estamos hablando de una tasa de un 1 al 3%, en mujeres mayores de 35 años para saber si pueden tener un bebé con síndrome de Down, hacen estos estudios de rutina. Yo me los hice. Tiene, porque claro, yo fui mamá a pero los tiene una 41. tasa, claro, del 5%, y estamos hablando que acá estamos hablando de un 20%, que en pandemia impresionante. subió al 36%, chicas. Estamos hablando de valores muy altos y sin embargo no se está trabajando en la prevención, así como se hacen controles ecográficos. ¿Se puede prevenir? Sí, por supuesto que se puede prevenir, porque si nosotros desde el embarazo podemos tener ese acompañamiento, si la mujer puede tener ese acompañamiento psicológico durante el embarazo, también nosotros como psicólogos lo que hacemos es evaluar los factores de riesgo que tiene esa persona. Vir, ¿vos qué sensaciones tuviste? Si bien a lo mejor es algo particular de cada... No, sí, seguramente. Trato de recordar un poco. Primero, la angustia de la teta. Pero no te gustaba
quería sí o sí dar la teta, que se quedaba con hambre, que le metían la mamadera, que toda esa parte que me cagaron la cabeza. Te sobrepasaba, sí, claro. me sobrepasó porque había que, era como un deber y si no lo hacías eras mala madre. Ahí va. Había que darle la teta. A veces se podía, a veces no se podía. En mi caso, ¿no? Cuando no se podía había que suplementar con mamadera. Yo ya tenía culpa por ese hecho, entonces trataba de evitarlo. Al evitarlo, mi hija empezaba a llorar porque tenía hambre. Entonces venía una abuela, la otra abuela, un médico. Y todos opinando. Todos opinaron. Entonces y llegó un momento en que, bueno, la explosión era de momentos de llanto, de angustia muy grande, de no querer ir a lugares donde hubiera otras personas porque tenía miedo que se diera esa situación en la que hay que dar la teta y que la nena después que tenía que tomar la mamadera, incomodar al resto por mi situación. ¿Te angustiabas también? Terrible, terrible. Y después volver a trabajar. A los 3 meses fue durísimo. Durísimo. Y la incomprensión, Durísimo. por lo que vos decís, porque es como que nadie te está entendiendo lo que vos vivís. Sí, en realidad era un problema mío. A lo mejor al otro no le. Claro, un problema tuyo. Nadie estaba mirando lo que yo hacía bien o mal, digamos. Claro. Sí, el tema es que estamos tan atravesados por los mandatos de cómo deberían ser los procesos. Prefería quedarme en mi casa, básicamente. claro. Eso. Que incluso eso hace que la mujer muchas veces no pueda decir lo mal que se siente, porque siente que va a ser mal juzgada por eso. Sí. Tal cual. Entonces tenemos que empezar a romper con esos mandatos. Sí, la verdad es que la maternidad tiene un montón de cosas maravillosas, pero también es agotadora y también hay muchas etapas por las que se pasa y no todas las etapas se pasan de una forma tranquila y disfrutándolo. Hay etapas que sí, depende de las circunstancias y las vivencias de cada uno. Hay muchas cosas que suceden en la vida de las personas a lo largo de ese tiempo. ¿Cómo influye nuestra historia también a la hora de empezar a maternar, ya desde la panza? Uf. Uy, qué pregunta. La mochila, Mucho. ¿no? Hoy influye. tenemos un programa extendido. A ver, esto también tiene que ver con estos cambios. Imagínense que estamos realizando un nuevo rol que nunca antes hicimos y del cual aprendimos a través de otros. Entonces, a nivel psicológico, así como a nivel neurológico están estos cambios, a nivel psicológico suceden 2 fenómenos muy importantes. Uno es la actualización de identificaciones. Nosotros tenemos las identificaciones con nosotros decimos primeros objetos de amor, nuestra madre y padre. En este momento se produce una reactualización de esas identificaciones, porque nosotros empezamos consciente o inconscientemente a preguntarnos cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra crianza, cómo fueron nuestros padres con nosotros, cómo nos sentimos, qué de esas cosas queremos repetir, qué de esas cosas queremos dejar. Muchas veces decimos, no, esto yo para mi hijo no lo quiero, para mi hija no lo quiero, y después nos vemos haciendo lo mismo y actuando de la misma forma, y empezamos a tener conflictos internos de por qué me sale así, si yo no lo quería hacer. Entonces empezamos a actualizar consciente o inconscientemente muchas de estas cosas. Y a la vez otro fenómeno que se llama transparencia psíquica, que ahí yo digo, bueno, se abre la caja negra. Porque un montón de emociones y recuerdos y situaciones traumáticas y cosas que, bueno, hemos ido enterrando en nuestro inconsciente a lo largo de nuestra vida, acá Empieza. se abre la llave. Claro, la válvula está flojita y sale. Empiezan a surgir. ¿Salpica al hijo, al bebé? Empiezan a surgir. Todo lo que le pasa a la Esa madre. es una buena pregunta. Todo lo que le pasa a la madre, los bebés lo van a percibir. Sí. Por eso no dormía, mi chiquita. Tiene que ver, hay un vínculo claro. tan fuerte que a mí en terapia hace muchos años, cuando nació Gael tenía broncoespasmos permanentes. Y al trabajarlo en terapia me dijeron que más allá de lo que tenía que ver su cuestión de inmunológica, estaba vinculado directamente con algo que a mí me estaba atravesando o me había atravesado, que había sido fuerte. ¿Puede ser o no? Puede ¿Verdad? ser, puede ¿Mito ser. o verdad? Decime sin crudeza. Puede ser, sí, puede ser. Habría que ver en esas circunstancias si eran cuestiones solamente físicas del bebé, pero bueno, es cierto que hay muchas veces los bebés hacen síntoma de lo que están viviendo los padres y los padres no pueden decir, sobre todo lo que vive la madre. Ustedes imagínense que durante los 9 meses del embarazo, el bebé a la única persona que conoce es a la mujer que lo está gestando. Entonces nosotros decimos que hay 9 meses de embarazo que es intrauterino, pero una vez que el bebé nace, tiene 8 meses de exterogestación, es decir, estar fuera del útero materno, pero en contacto directo con la madre. Y hasta los 7, 8 años, ¿no? ¿Se ve influenciado directamente? Sí, se ve influenciado, pero ya esta exterogestación, nosotros decimos, dura aproximadamente unos 8 meses, porque habrán escuchado hablar de la angustia del 8º mes, la famosa angustia del 8º mes. ¿Qué pasa? El bebé, como solo conoce a la madre, este contacto con la madre es lo que le da seguridad, es su hábitat.
es el hábitat. El hábitat del bebé es el cuerpo de la madre, estar en contacto, esto nos lo enseña Niels Bergman, que es un médico extraordinario que hizo unos estudios increíbles sobre la importancia de la separación cero, del contacto piel con piel, justamente porque el bebé cuando sale del útero materno necesita tener este contacto, porque es a ella la persona que conoce, es su lugar seguro. Incluso el bebé considera que la madre le pertenece, que la madre es parte de su cuerpo. Y a través de este tiempo, esta angustia del 8º mes es cuando empieza a darse cuenta que son personas independientes, y entonces empieza a surgir esta angustia, que no es una angustia lineal, no es que a los 8 meses, no, se llama de esa forma, no sé por qué le han puesto así, pero bueno, tiene que ver justamente con esta separación que empieza a hacerse, que muchas veces se ve forzada por cuestiones sociales, ¿no? Por la vuelta al trabajo y por cuestiones que generan ahí un movimiento que esta situación, en lugar de ser a los 8 meses, empiece antes. Y ahí empiezan, no, porque tenés que soltar, 20, 25, tenés que, o sea, no se te permite en ningún momento sentir lo que vos estás sintiendo. O sea, esa angustia... Es terrible. Es terrible. Yo lo que pienso es es terrible. ¿por qué creemos que todos tenemos derecho a opinar sobre lo que el otro tiene que Tal hacer? cual. ¿No? Porque tengo una amiga que está embarazada recientemente, de pocos meses, y como que escucha así y dice, no sé a quién le tengo que hacer caso, a nadie. Hablalo que con tu médico. Para mí son resabios de otras generaciones, qué sé Solo yo, se tu me ocurre médico, esperando en la tipo. carroza, digo, ¿viste esa cosa de familiar que todos, hasta el vecino te opinaba? Todos crían. Claro, Recampanelli. claro, ¿te acordás? Entonces como que quedan algunas cosas todavía que tenemos que seguir obviamente bregando porque se rompan y seguir levantando las banderas de, che, me siento mal, o che, puede ser, esto que preguntaba la Pe, que puede ser que lo del broncoespasmo influya algo que me haya pasado a mí. Te pregunto para irnos del tema, esto que te contaba Carla, ¿vos lo abordás? ¿Cómo lo trabajás? Sí, por supuesto, sí, se aborda. La forma de trabajo es muy, depende mucho de cada caso que Sí. que vaya aconteciendo, pero justamente es poder trabajar en la historia de esa madre, en cómo fue su historia desde sus inicios hasta también cómo vivió el embarazo, qué eventos importantes hubo durante el embarazo, cómo fue el parto, si fue un parto como lo había esperado. Siempre es diferente lo que uno imagina a lo real, siempre esa brecha influye mucho, pero bueno, no es lo mismo una persona que pasó un embarazo en una situación normal, en el que pudo estar bien acompañada, a una persona, por ejemplo, en pandemia, que tuvo que parir sola, tal cual. que los médicos casi no se querían acercar porque todo era terrible. O mamás que están o que solas. separaron, exacto, o madres que fueron separadas de su bebé porque fueron ingresados a neonatología. ¿Te cuento mi caso? Mi Dale. papá es obstetra. Ajá. El doctor Enrique Coscarelli, le mando un besito. Se separaron en mi 5º mes de embarazo y mi papá era mi obstetra. O sea, mis padres, como yo digo, yo tenía 40/41 años. Vos decís, pero ya sos adulta, ya sos recontra grande. No ¿qué importa. tiene que ver? Nunca sos grande cuando tus papás se separan. ¿Se entiende? Por más que esté, a lo mejor se decantaba de hacía muchos años. Para mí es una noticia importante en un momento sensible. Exacto. Yo realmente me sentía muy hipersensible en muchas cosas. Me empecé a dar cuenta que estaba muy sensible. Al 5º mes se separan mis viejos. El parto me lo acuerdo al día de hoy, saliendo yo de la camilla, en el Hospital Español me atendió mi papá el parto, después entró Dardo Dorato también ahí, que es amigo de mi viejo, a corroborar que esté todo bien. O sea, mi papá quería chequear también, por Claro. favor, vení Dardo, porque yo soy el Estaba abuelo. involucrado, sí. Claro. Fue cesárea, bueno, porque 3 semanas antes Felicita se dio vuelta, se puso de cabeza, tuvo que sacarla de culo, qué sé yo, vení rubia, tengo filmado por el anestesista todo. Y saliendo yo en la camilla con el bebé y mis viejos, o sea, mi mamá mirando de lejos ni se saludaron. O sea, recientemente separado. O sea, fue realmente para mí. ¿Podrían haber traumático. esperado hasta el 9º, 10º mes? No, Pobre. Qué difícil. Digo, No se eso me. Háganme Eso la para se guardia, juzga, se háganme acompaña. la guardia hasta el final. en algún lado quedó alguna cosita ahí, me parece, ¿no? Digo. Si para vos fue algo movilizante, por Sí. supuesto que eso Suficiente. te influye en la situación que vos estás viviendo. Entonces, eso es lo importante, poder escuchar esos eventos que van sucediendo, cómo le influyó a esa persona. Porque yo estaba en el medio, ¿me entendés? En los últimos Sí, 4 sí, meses claro. de embarazo, Felicita nació en la semana 38, a término, por suerte, pero con pérdida, tuve una pérdida en la semana 19, algunas cuestioncitas en el medio que son anecdóticas para esto que estoy contando, y cuando se separan, yo empiezo a ser como la receptora de mi mamá, mi papá, hasta que yo en un momento exploté, como yo exploté embarazada. Basta, lo que tengan que decirse Claro. ustedes son más adultos que yo, más grandes que yo y más...
díganselo ustedes o No no se lo delante digan, mío. basta de tirarme en el medio a mí, decir a tu madre, decir a tu... O sea, fueron los meses más cruentos y yo embarazada en el medio. Vos imagínate que vos estabas atravesando toda esa montaña rusa emocional que implica un embarazo. Exacto. ¿Sí? Y aparte tenés todos estos condicionantes que son ajenos relativamente, ¿no? Porque Sí. tienen que ver con tu familia, pero es que las personas son cuerpo, mente y dentro de un contexto social. Eso no lo podemos separar. El contexto influye muchísimo. Y yo siento que no somos escuchadas, aún hoy, 2025. Nadie nos entiende, sinceramente. No, sí los profesionales, sí vos claramente, pero en su mayoría siento que quedamos como las locas, como, bueno, qué exagerada. Es un problema de las mujeres. Es un problema de las mujeres. Bueno, Claramente. pero es importante poder visibilizar Sí, para claro. poder cambiar esto, porque qué diferente sería si en cuestiones también de rutina se pudiera hacer una derivación a salud mental, porque ahí se pueden evaluar estos factores de riesgo. Podemos estar más atentos. A veces simplemente hay personas que tienen factores de riesgo que es importante mantener un acompañamiento durante todo el embarazo y el posparto, porque sabemos que si hay un factor de riesgo hay más predisposición a desarrollar una psicopatología. Claro. Y cuando no están esos factores de riesgo, poder que la persona sepa que cuenta con un espacio. Que sepa que si en algún momento no se siente bien, bueno, ese espacio yo sé Las que cuento con maternidades eso. deberían tener ese espacio. Exacto, por supuesto que sí, porque a veces muchas mujeres quieren hablar y no saben cómo ni dónde. Entonces, bueno, poder saber que ahí hay un espacio en el que se cuida tu salud mental y que cuidar tu salud mental es fundamental para poder desarrollar tu vida, para poder mejorar tu calidad de vida. Y no en detrimento de los hombres, ¿no? Pero estaría bueno también que haya más mujeres obstetras. Sí, ahora hay más, hay más, ahora hay más. toco Sí, ginecólogas, hay Pero más, hay, sí. hay pocas, ¿no? Y lo que pasa es que también tiene que ver un poco con lo mismo. Muchas mujeres que yo conozco que son ginecólogas y por ahí no quieren desarrollar la obstetricia, es porque es como que tienen que elegir, o soy madre o soy obstetra. Claro. ¿Sí? Porque es muy Bueno, demandante, te lo claro, digo es como muy hija de una claro, obstetra. Hay que correr en cualquier momento. Mi Sí, papá no, claro, vacaciones, obviamente. no fiestas, no nada. Exactamente. Tenés que amar realmente la carrera y brindarte entera. Y o sí. entera. Y maternar y hacerlo Claro. a la vez es muy complejo. Y está bueno también poner eso sobre la mesa. Tal vez nos vamos un poquitito por las ramas, pero digo, también decir, bueno, yo fui mamá y a las 3 semanas yo estaba trabajando. Porque soy autogestiva, porque tengo programas que si, digamos, la rueda para, no Se cobro, para. no vivo, o sea, Sí, claro, yo a las 3 semanas no me costó eso, porque a mí me gusta laburar y porque la llevaba Felicitas ahí y estaba ahí con... Pero también, digo, poner sobre la mesa eso, y sí, me gusta, pero no tengo derecho porque me gusta volver y estar cansada. Estoy cansada, soy un ser humano, tengo derecho a enfermarme, no. Está el ¿viste? derecho Como- y también hay que hacerlo valer a ese derecho. Sí. Porque Y hay que también permitirse Sí, enfermarse. tal cual, estamos tan tal cual. acostumbradas a que Tal hay que cual. seguir. Las mujeres, las madres, ¿qué cuentan? No me puedo enfermar, no tengo derecho a enfermarme. Sí. Y no, claro que sí, tenés derecho a enfermarte, Pues, porque aparte que si no parás, te vas a terminar enfermando porque tu cuerpo te va a hacer Pero parar. somos un poco culpables. Hay que hacerse responsable de esa culpa también, ¿no? Somos culpables de no poder hacerlo. Es parte de los mandatos sociales. Bueno, es claro, parte que de ¿La terminar cómo culpa estamos es inherente a la acostumbrados. mujer? No, No, Ah, bien, yo pensé que era solo de la mujer. La culpa no es que sea, no es ni inherente a la mujer ni inherente a la maternidad. Socialmente generamos eso. Hay tantos Estamos educados. mandatos que cuando sentimos que no podemos cumplir con esos mandatos, surge la culpa. Sí. Entonces hay que empezar a romper con tanta cosa. Tal cual. ¿Sí? ¿Las chicas Para- más jóvenes están mejor paradas que las más 40? Chicas, la natalidad está bajando en todo el mundo. Sí, tal Así cual. que imagínense, Tal cual. muchas mujeres se están planteando realmente o retrasar la maternidad o directamente no no ser. ser madre, Claro. claro, porque se dan cuenta de que es algo muy complejo y que es una responsabilidad para toda la vida y que no siempre uno está tan acompañado. Así como hablamos de factores de riesgo, también podemos hablar de factores de protección y eso es muy importante y no todo el mundo cuenta con esos factores. ¿Y cuáles son las principales consultas? ¿Cuál es el perfil también de aquellas consultantes? La mayoría de las mujeres son mujeres en posparto que se sienten realmente muy mal, que cuando llegan a consultas porque ya realmente... Ya la pasaron mal. Sí. ¿Qué Por sería eso yo digo que sentirse es tan muy mal? importante ¿Por qué? trabajar en la prevención. Hay que diferenciar lo que es el baby blues, que también se llama melancolía posparto, que es algo normal, que le sucede al 80% de las mujeres después del parto, que es justamente una adaptación a este nuevo rol materno que se da en las primeras semanas, las primeras 2-3 semanas.
Hay síntomas que podrían sentirse como síntomas depresivos, mucha tristeza, angustia, llanto, dificultad para dormir. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la depresión, pero que si duran 2 o 3 semanas se considera dentro de lo normal. El tema es cuando esto se empieza a perpetuar en el tiempo. Cuando esa angustia se instala, cuando esa tristeza es constante, cuando estamos totalmente desmotivadas, no tenemos ganas de nada, nos cuesta mucho vincularnos con nuestro bebé, poder responder a sus necesidades, ahí eso es porque ya estamos atravesando algo que va más allá de una melancolía posparto. ¿Qué situaciones has visto en esas consultantes, pacientes que estaban muy mal o que están muy mal? ¿Qué es lo que más te ha asombrado? Tal vez se me ocurre una distancia absoluta de su hijo recién nacido, digo, encerrarse en ella misma. Les cuesta mucho vincularse con su bebé, poder responder a las necesidades que tiene este bebé. O también puede pasar al revés, que es esa sobreprotección en la que solamente pueden mirar a ese bebé y tienen miedo de hacerlo mal, pero no dejan que nadie más ayude. Se da de diversas formas, pero en general se da con una tristeza constante y mucha desmotivación. ¿Qué pasaba con nuestras madres, nuestras abuelas? La pasaron mal. O sea, la pasaban mal y peor que nosotras, no podían... Tenían menos responsabilidades a lo mejor. Sí, fuera puede de casa, ser, ¿no? puede ser. Yo me pregunto mucho eso, Responsabilidades digo, extras. Sí, pero Extras, sí. fuera de casa. Y sin embargo, se sabe hoy por diversos estudios que quedarse en la casa maternando es como tener 2 trabajos y medio. Sí, Y siempre se le dio más valor al trabajo fuera de casa. Tal cual. Claro. Y nosotros tenemos todo eso. Pero claro, o sea, porque el tenemos trabajo 3, dentro 4 de trabajos. casa uno no lo deja No. cuando va afuera. No, a por trabajar. eso No hay te digo. vacaciones, no hay fin de semana, no hay noche, estás no hay 24/7. día. Exactamente, es 24/7. Y después pasa que hay un momento en el que uno puede desprenderse un rato y se anima a salir, a juntarse con alguna amiga y la pasás mal también. Porque Porque querés volver. Sí, y porque también te quedas Querés con que esto de una horita, debería y haberme vuelvo. quedado, esto de la mala Estará madre, ¿no? bien, ¿Está tal bien cual. o está mal? En base a los parámetros de qué? En base a los parámetros sociales. Sí. Tal Y hay cual. que empezar a pensar también cuáles son los parámetros personales Sí. de qué es lo que hace falta. Porque Pero- yo siempre digo, es preferible que vayas al gimnasio, que salgas con tus amigas y que estés bien para poder estar mejor con tu bebé, que estar encerrada las 24 Pero para horas. eso te lo tienen que cuidar, tienen que tener... Bueno, puede ser una pareja o por eso no. Sí, por lo que eso sea. es tan difícil maternar en Claro. soledad. Sí, yo admiro realmente. Niñera. La admiro a la pequeña. Yo tuve 10 años, Sí. los 10 años primeros de Gael tuvo niñera y yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y mediodía al colegio y mediodía posiblemente estaba con la niñera. La niñera. Bueno, y ahí está el pibe libre ahí. la Y te pareja ama, y te fundamental. ama. Y salió bien. Eso dice. Salió bien. Salió bien. Bastante bien. La libreta nomás. ¿Qué rol, en el caso de las mamás que están acompañadas por una pareja, qué rol cumple esa otra pareja? Digo, la voy a dividir en hombre o mujer, porque vamos a hablar de los hombres particularmente, ¿no? Porque si te acompaña Porque hay una mujer, constitución biológica Sí, del hombre. claro, Yo quiero preguntar no, ahí pero por más que el nada tema de porque las- podemos hablar de 2 mujeres, ¿no? Sí, familias claro. homoparentales. Claro, pero Pero la ahí mujer- hay una cuestión de de- mujer con mujer que a es- lo mejor es más entendible. Pero Claro. el hombre que se encuentra muy afuera de la panza, del bebé y todo eso, ¿qué rol debe cumplir? ¿Qué debemos decirle? ¿Está también en tu consultorio la posibilidad de hablar con esos hombres? Totalmente, sí, muchas veces vienen en pareja, muchas veces viene la mujer sola, pero necesita que yo intermedie también para poder hablar con Te la su regalo, pareja. qué Muchas favorito. veces vienen hombres Terapia de solos. pareja perinatal. Dios mío. Bueno, vos no le digas perinatal. Terapia A de ver, pareja. Es cierto que Una el amiga camino, te quiere decir algo. el camino que recorre una mujer en el embarazo, en el posparto, no tiene nada que ver con el camino que recorre un hombre, porque todo esto que estábamos hablando que le pasa a una mujer, al hombre no le pasa. Hay muchos hombres que pueden conectar con sus bebés desde el embarazo de la mujer, y hay otros hombres que hasta que no lo ven concretamente, no lo Eso es tocan, no real. lo Sí, alzan, tal les cual. cuesta más. Eso es real. ¿sí? También es normal, me parece. No sé si es anormal. No, eso. no. ¿Qué cosa? No hay que culpar a nadie. de No, esto, no, digo que no puedan conectar Es con natural. con el bebé, digamos. Al no gestarlo, no debe, digamos, es Claro, es imposible. diferente el proceso. Bueno, pero puede haber empatía. Sí, eso sí, en esa totalmente. situación. Sin Lo lugar que a no va a dudas. haber para mí por una constitución biológica lo tengo como
te lo pregunto, pero es como que yo lo afirmo, el tema de la carga mental que hablábamos antes de empezar, Sí, digo, para mí sí, esta ya para mí es constitutivo de la mujer. Tenés subdividida la cabeza todo el tiempo en 40 cosas y lo podés hacer. El hombre, pero esto no pretende ser algo feminista, digo, el hombre es, y admiro la simpleza para ciertas cuestiones resolutivas, es muy resolutivo el hombre, pero también tiene esta dificultad, ¿no? De no poder tener varias cosas que nosotras sí tenemos como una agenda mental, ¿no? Somos multitasking. Yo me pregunto, ¿no lo pueden tener o es que la mujer ya está tan acostumbrada a cargar con eso sí, que considera que el hombre no puede? Comodidad. Lo pregunto, A ¿no? llevarlo a terapia para Ahí la va, semana que viene. comodidad, claro. Sí, Tengamos en cuenta también ¿Puede que hacerme terapia? en- Me parece que podría ir a la terapia. Ya, me gusta mucho todo lo que me gusta. Tengamos en cuenta también que así como 1 de cada 5 mujeres sufre una psicopatología perinatal, 1 de cada 10 hombres también sufre depresión después del nacimiento de su bebé. ¿Porque se Así siente que- desplazado? Porque, a ver, eso es un motivo muy subjetivo, pero también tiene que ver con la historia de cómo fue su historia como hijo, Claro. cómo fueron sus padres, Mira cómo vos. desarrolla su rol de padre. Algunas personas tienen una imagen fuerte de su padre, otros no tienen una imagen fuerte. No tienen Antes imagen. los padres eran diferentes, eran más fríos, más distantes, entonces también se quedan en esta situación en la que quieren paternar con más calidez, pero a la vez no tuvieron padres tal vez tan cálidos. Entonces, bueno, ¿cómo hago esto, no? Y se encuentran ahí con un Muy montón de bueno. cosas a nivel inconsciente que también es importante que ellos puedan pensar Acompañarlos sobre también. esto. Exacto. La maternidad siempre nos interpela, me parece. Quería preguntarte vos, venís de España, de estar trabajando en España durante ya me imagino que varios años. Quería saber cómo si la situación, esto que hablábamos acá, pasa en Argentina o también pasa en España, en Europa, digamos, son situaciones que la maternidad se atraviesa lo mismo en todos lados. Sí, en los lugares que al menos yo me desempeño, surge así. Incluso yo también soy voluntaria de Postpartum Support International, que es una organización, es la más grande a nivel del mundo de apoyo perinatal. Y bueno, tienen su sede en Estados Unidos, abrieron ya hace tiempo lo que sería la parte en español, ahí es donde estoy yo. Y bueno, recibo comunicación de personas que la mayoría son residentes en Estados Unidos, pero son de Colombia, de México, de España, de habla hispana de distintos lugares, y en todos lados escuchamos Claro. lo mismo. Sí. Jimena, te encontramos en redes. Ay, te ¿Querés iba a preguntar decirlas? lo mismo. Alcoyana. Yo ya la busco. ¿Cómo es? @salud psicoperinatal. Porque Bien. viste que nos íbamos a quedar cortas. Sí. Nos está, 7 menos, Belén nos fuimos Berté, a la ¿no? mierda. Ay, Que pero nos yo tengo un perdone. montón de preguntas para hacer, Tenés que Belén. sacar turno. Ok. Yo les dije, hoy programa extendido. Y Bueno. también pueden escuchar el podcast Psicología de la Maternidad, en donde ahí también desarrollo a través de diferentes episodios todas cuestiones que nos atraviesan Me a las encantó. mujeres y también a los hombres, porque ya me hicieron saber que muchas mujeres y que estoy dejando a los hombres de lado, así que también para los hombres. Bueno, También la los varones maternidad pueden es un escuchar. cambio para todos, ¿no? Sí. Para toda la familia. Bueno, Jime, muchísimas gracias por venir. Ay, estoy tratando de sacar el regalo y no puedo. Se me complicó, perdón. Vamos a hacer regalito de dos. Todas las invitadas se llevan este voucher que podés ir a desayunar o a merendar con alguien para que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Pues esperemos que nos hayamos portado bastante bien. Muy bien. Carolina nos hizo quedar muy bien. Sí. Así Te que tenía miedo. Faltó el colecho hasta qué edad. Nos faltó Georgie Ay, Berbati, no hablamos de- que hoy no está. Sí. tenemos que hacer Te la mando- segunda parte con Georgina y Carolina. Sí, Sí, Yor sí. Beluati, te quiero un montón. Gracias también por confiar en mí y dejarme sentar acá en tu sillita. Bueno, está haciendo de madre hoy, Está Georgie, haciendo así de que le madre, mandamos un beso grande. celebrando ahí con Otra su que pequeño admiro, retaño, otra sí. que admiro. Qué madraza, por favor. Esa Genia madre Georgie. múltiple. Sí. Bueno. Sí, gracias, chicas. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Caro, por venir. gracias, Caro, Gracias por venir. sumarte. Gracias, por favor. Bueno, y agradecemos a Tokio por Sí. nuestra ropita, acá divina, tuki tuki, Ahí. como todos los miércoles. A Mate Entrega, con el mate, me voy a tomar Y el sí, último mate. hoy catarsis en serio. Hoy ¿eh? le dimos con todo. Hoy le dimos al Ahora, mate. cuando apaguemos todo, seguimos. Le agradecemos a Do, que está siempre acompañándonos con los regalitos de las invitadas. A la oficina streaming A la oficina streaming, que es el lugar que nos alberga. nos acoge
y nos abrazan, ¿no? No me acuerdo cómo era. Nos falta Georgie para eso. Nos falta yo. Lo terminamos la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a las dos, en serio, por acompañarnos hoy. Bueno, nos ven en vemos. YouTube. Si Nos no lo ven en- vieron, mírennos en YouTube. Exacto, en el canal de la oficina y si no los recortes en nuestras redes sociales. Gracias, muchas Adiós. gracias por todo. Un beso grande.